Una jornada cargada de violencia en Iquitos, ciudadanos enfrentados, peruanos enfrentados por la presidenta Dina Boluarte, por lo que está haciendo o por lo que no está haciendo. Exigencias de ciudadanos, muchas de ellas válidas, razonables, justas, que querían ser escuchados porque tienen necesidades que el Estado no ha logrado resolver hasta el momento. Y claro, del otro lado tienen una presidenta que decide subirse el salario y que además recibe bonos de alimentación. O sea, una injusticia y una desigualdad absoluta. De gobernadores y de una presidenta además que todavía le resta poco más de un año en el gobierno. Y que, valgan verdades, es el gobierno que tenemos y es el gobierno que tiene que hacer hoy las cosas, que tiene que ejecutar y trabajar, por lo menos es lo que les corresponde. Para eso se les está pagando. Ricardo Márquez, ex vicepresidente y expresidente, además de la Sociedad Nacional de Industrias, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Y también el coronel Juan Carlos Biendo, ex jefe de la DINI. Gracias también por estar aquí. A los dos, bienvenidos. A ver, ¿qué piensan de esto? No solo de las demandas de la ciudadanía en Iquitos, sino lo que está transmitiendo el gobierno frente a esta situación. Señor Márquez. Si ustedes se dan cuenta, el pronóstico de crecimiento del país está en 3 puntos, 3.5 del PBI, y eso indica de que en cierta manera se está conduciendo bien a la sociedad civil, ¿no? Porque genera trabajo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esos son mecanismos macroeconomía que el Perú ya lo sabe manejar a través del Banco Central de Reserva. Significa que hay un Ministerio de Economía que de todas maneras es ortodoxo en la economía, en cuidarla, pero cuando ves esto, esto destruye todo lo que es las ganas de la población de vivir en una forma tranquila. Esto, la verdad que esto más el tráfico de Lima, la gente a veces se quiere agarrar a balazos cuando choca un carro, ¿me entiendes? Entonces, todo esto hace que los negocios caigan. Y si bien es cierto, hay una estabilidad en inversión, los negocios están cayendo. Y estamos en julio, ¿no? Y esto no puede seguir así, porque la verdad que afecta el crecimiento y afecta la recaudación tributaria y afecta todo. De acuerdo, pero para Dina Boluarte en materia económica estamos bastante bien, amparándose justamente en esas cifras macroeconómicas. Claro, para ella el país camina muy bien, incluso dice que somos de los mejores de la región, ¿no? En ese sentido. Coronel, viendo estas imágenes, nos preguntábamos mientras veíamos la nota, ¿la policía no puede anticipar esta situación? Ya la presidenta cada vez tiene menos actividades públicas con gente, y las que tiene son muy, digamos, acotadas, con muchísima seguridad, justamente para evitar esto. Pero, digamos, ¿la policía tuvo que haber anticipado esta situación? A ver, la policía tiene dos misiones constitucionales bien claras, que es prevención e investigación. Prevención para que no pase efectivamente ello, y si sucede, neutralizarlo en su menor medida. E investigación para sancionar a los responsables. En el Perú, el Estado no tiene ni prevención de delitos, crímenes, y tampoco tiene investigación. Eso es un hecho concreto. Pero lo que estamos viendo, Tatiana, es algo muy claro y directo de ver. El gobierno de la señora Boluarte se ha convertido en una frustración perpetua para los peruanos. Está haciendo de la política una frustración permanente. Y estos actos de protesta que se pueden dar eventualmente, sobre todo en estos meses y en tiempos de pre-campaña, la forma como se presentan y la forma como abordan deslegitiman totalmente la investidura presidencial. En el Perú, en el gobierno de la señora Boluarte, se ha convertido en una costumbre apedrear a un presidente, abuchearlo y no dejarlo entrar. Más con razón que sin razón. Pero esto no puede ser una costumbre, ¿no?, que se haga consolidada en la sociedad peruana. Aquí se está creando una papa caliente para el próximo gobierno. A ver,
Y eso que todavía no termina, porque, a ver, decía, esta no es la primera vez que vemos rechazos en la presidenta. Ocurrió hace poco en Arequipa, ha ocurrido en algunas otras ciudades cada también. Vez que sale, sucede. Sí, y por eso lo hace cada vez menos también. Y cuando da, por ejemplo, ofrece una conferencia de prensa, lo hace de manera muy reactiva, que no quiere responder a determinadas preguntas y cuestionamientos. Claro, viene 28 de julio, se espera un mensaje de la Nación y el día siguiente la parada militar donde va la presidenta, donde está la ciudadanía para ver ese espectáculo. Claro, aquí también se podrían presentar situaciones de esa naturaleza, ¿no? Sí. ¿Esto es consecuencia de lo que está haciendo la presidenta o de lo que está dejando de hacer? ¿Cuál es su análisis? Bueno, esta es una política que ellos cuando ingresaron, ¿no?, tuvieron de no hacer un relacionamiento de imagen con la prensa, ¿ok? Y eso es grave, porque al fin de cuentas el gobierno no puede tener este tipo de eventos, porque esto daña a la imagen del país a nivel mundial, daña a los negocios, como he mencionado. Y por tanto, como presidente, tú tienes que darte cuenta de eso, que tarde o temprano te va a pasar esto. ¿Usted cree que Dina no se da cuenta? Yo creo que Dina no está siendo bien asesorada. No, los que lo asesoran son las mismas personas ya, y la verdad es que ella tiene que tener gente que le pueda ayudar a relacionarse, ¿no? Porque es un presidente de la República, ella es la presidenta, ¿no? Y esto sale en el mundo entero. Y entonces nosotros decimos, hay que crecer el turismo. ¿Cómo se crece el turismo así? ¿Quién va a ir a Iquitos? Nadie, ¿no? Pero eso es responsabilidad del presidente de la República, de tener esa visión. Hay titulares de medios de comunicación en Francia y otros países de Europa que la han titulado como la presidenta más impopular del mundo. O sea, así la reconocen. Y además, y recientemente, la presidenta más impopular del mundo, se incrementa el salario. Entonces, claro, eso es lo que la gente afuera comenta, eso es lo que a la gente afuera le llega. Ahora, se alertan de eventuales paros, sobre todo transportistas, ya están fijando algunas fechas previas, el 24, el 25, incluso para fiestas patrias también, paros, manifestaciones. En esta época suele haber ciertos movimientos siempre de cara a lo que va a ser el mensaje presidencial, pero digamos, el gobierno tendría que estar preparado para esta situación, para lo que se aproxima, o lo que se alerta por lo menos. Sí, siempre estos meses, el mes de julio, es un mes de protestas, manifestaciones, y responden a la intensidad de lo que sucede en el Congreso. Aquí hay dos factores, uno el Congreso y la campaña electoral. En el Congreso tenemos la elección de la Junta Directiva y de la mesa directiva del Congreso, y tenemos ya la campaña electoral en inicios. Entonces, todos los actores políticos, y aquí yo voy a dar una opinión también política al respecto, tratan de posicionarse. Y en el tema de las protestas es una costumbre, casi ya es un folclore, que demandas legítimas, porque hay demandas legítimas de la población en servicios básicos, en niveles de acceso a un transporte seguro, rápido y cómodo, son utilizadas por organizaciones de izquierda, sindicatos, repito, con legítimas demandas, pero que se activan con propósito no de satisfacer las demandas, porque todo el mundo sabe que este gobierno no va a hacer nada. Aquí simplemente se generan protestas para que en términos de izquierda se verifiquen liderazgos y ocupen puestos. Eso sucede todos los años. La única forma que la izquierda, sin forma general, tiene para colocar cuadros políticos es su protagonismo en protestas sociales. Y eso afecta a la economía, eso afecta la estabilidad política, ¿no? Y todo eso, con todo ello tiene que lidiar el gobierno, y hablamos aquí, digamos, también claro, con respecto al gobierno, ¿no? La presidente es un holograma de poder. Las personas que la sostienen en esta visión política de cuerdas separadas, la economía por un lado y la política por el otro, este es el resultado. Un país que está desprestigiado a nivel investidura presidencial, donde se pierde el principio de autoridad. Ese es el costo de una economía, eso es bien complicado. ¿Está de acuerdo? ¿Coincide con ese análisis? Sí, especialmente cuando, escuchándote, que los líderes de izquierda necesitan este tipo de manifestaciones
está el caso del señor Castillo, ¿no es cierto? Claro. Y entonces ya es un patrón que ciertos grupos lo están usando, porque la verdad es que sí, hay necesidades, ¿no? Se tienen que atender esas necesidades, pero no de esta manera, ¿no? Eso de ahí, lo único que están buscando es con quién van a negociar. A negociar. ¿Con quién van a negociar? Usted lo ha visto directamente y usted lo sabe mucho mejor que yo a través de todos estos años. Esto es un patrón y se mantiene, y los gobiernos lo siguen manteniendo. Y la presidenta de repente piensa que está fuera de ese juego, pero es parte del gobierno de Castillo. Toda la gente que lo rodea, los intereses involucrados, es parte de lo mismo. Por eso es que literalmente la rechazan, la detestan. Bueno, pero ya se sentó a la mesa además con el representante de Confemín, de los mineros que han paralizado también la zona sur del país, y ahora, digamos, ellos tienen su propia agenda también, ¿no? Pero si me permite interrumpirte, Tatiana, ya el presidente de Confemín ya tiene su sitio en la política. Eso es lo que ha buscado. Él no ha buscado el bienestar de los mineros, no ha buscado solucionar el problema de la minería ilegal, no. Él simplemente ha buscado su silla política. Y ya se sentó al costado de la presidenta. Se acabó la protesta porque él logró su objetivo político de sentarse. La ciudadanía tiene que estar consciente de ello. O sea, ya estamos en el siglo XXI. Y así como ese señor, imagino, por lo que les entiendo, hay otros, claro, digamos, pero este factor común, líderes de gremios, sindicalistas que tienen el mismo objetivo. En la izquierda, lo subrayo con letras mayúsculas y negrita. Esto es lo único que sabe hacer la izquierda. Así, a ver, digamos, ¿no? La derecha tampoco ha tenido los mejores representantes. A ver, señor Márquez, usted que está en la otra línea. A ver. Bueno, es verdad, ¿no? No, sí. Aquí han habido presidentes de derecha, de izquierda, de centro, ricos, pobres, y los resultados son los que sabemos, ¿no? Lo que sucede es que nosotros tenemos que ver y recurrir a personas que nos han gobernado, como el presidente Belaúnde, como Bedoya Reyes, como Aya de la Torre, que son hitos de lo que es honestidad para gobernar. Pero eso, si tú le preguntas a un joven, no lo sabe. No he escuchado, no le enseñan eso en las clases. Entonces, tenemos que volver nosotros a educar a la gente que no es así como vamos a salir de hacer clase media, porque aquí el objetivo es hacer clase media, desde el 90, desde el 90. Ahora ha habido clase media, no es suficiente, ¿no? Pero nuestra clase media, sobre todo joven, trabajadora, está migrando, se está yendo. Sí, los más capaces, ¿no? Exacto, y sin intenciones de regresar. Hoy día estaba en una reunión con jóvenes de la universidad, en la Universidad de Lima, y un colega mío dijo, a ver, ¿cuántos quieren emigrar? ¿Cuántos quieren salir del país? Te juro que 80% levantaron la mano y yo me quedé, pero, o sea, eso yo he hecho la misma consulta a jóvenes de 18 años y el 100% de la audiencia levantó la mano. Y me apena muchísimo, pero es la percepción que la mayoría de jóvenes tiene el día de hoy, porque no están encontrando oportunidades en el gobierno de turno y no ven en las próximas autoridades, digamos, un futuro para crear aquí. Y en ese mismo sentido, Tatiana, y yo me refiero a la izquierda, refuerzo el lado de la derecha, porque tampoco la derecha no son santos para nada. Tienes la izquierda que tiene su perfil y los presidentes de derecha que solo quieren hacer negocios para ellos. Es sus negocios. Entonces, tanto la derecha como la izquierda están totalmente desprestigiadas y el poblador debe estar muy atento a la votación. ¿Va a votar a líderes que solamente se fundamentan en protestas o a otros que solamente quieren hacer negocios? Esa es la catástrofe del país. Las cuerdas separadas, la política por un lado y los negocios por otro lado, ha llevado al enriquecimiento de solo un grupo y a la fuga de nuestros mejores muchachos. Por eso es que se hizo famosa la frase de roba pero hace obra, ¿no? Exacto, lamentablemente. exacto. Y claro, y yéndonos un poco a la derecha, desea usted también que hoy hay políticos que ya están pensando en lo que va a venir. Vamos a hacer campaña para lo que sigue, ¿no? Entonces, dejando un poco de lado las funciones. Y entre ellos, dos líderes de derecha, dos empresarios, sí, el señor Acuña y el actual alcalde Rafael López Aliaga, que parece que ya están más en campaña. No sé cómo los ven ustedes, cómo los perciben. Parece que están en campaña, pero déjame decirte cuál es el problema. En lo que es la estructura de las elecciones que tenemos nosotros vigentes, en noviembre recién se va a dar, ¿no? Noviembre y diciembre recién se va a dar
quiénes son las planchas y quiénes son los senadores y diputados. Ajá. Y ahí viene el problema, porque hay personalidades que son alcaldes que por su misma cargo pueden hacer presentaciones como la que se han hecho. Ya lo están haciendo. Sí, además, pero lo que sucede es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que reducir ese plazo, lo tiene que poner de acá a 1 mes o 2 meses, punto, porque de lo contrario, esto no aguanta. Esto no aguanta en términos de que va a haber un grupo de personas que ya están conocidas, que van a postular, y va a haber 35 que nadie sabe quién es. De acuerdo. Y entonces vas a sacar el voto informado en enero, febrero. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con el Perú? Vamos a escoger, o sea... A terminar votando por los mismos que ya conocemos. ¿Me entiendes? Claro, porque el mitin de ayer de Rafael López Aliaga con los trenes, pues un mitin de campaña, y el señor López Aliaga hace meses que ya está viajando por regiones, haciendo actividades, dice él, de su partido, Pero como te digo, mira, ve, acá yo no es que yo esté a favor ni en contra, ¿ya? No, estamos criticando lo que yo digo es una cosa. ¿Quién ha hecho los trenes en el Perú? El gobierno central. Si el gobierno central no los puede hacer, hay alguien que se ha atrevido a hacerlos. De acuerdo. ¿Okay? Se ha atrevido. Enhorabuena. Nosotros estamos atrasados en trenes por lo menos 100 años. Cierto. ¿Ya? Por lo menos 100 años. Entonces, yo digo, ya pues, y no es fácil bajar del buque y ponerlo en los rieles. Eso no es fácil, ¿eh? Eso sí. Entonces, ¿qué sucede? Ya ha habido una reunión entre el ministro Raúl Pérez Reyes, cuando él fue sí. afuera y fue con el alcalde. Tenían buenas relaciones. Ok, pero es una política de gobierno. Pero tú no puedes cambiar la política del gobierno pues 2, 3 meses después, especialmente en algo que es una necesidad, porque acá ya no da más el tráfico. Claro, de acuerdo, y es un proyecto fabuloso que se piensa en grande, en trasladar a la gente de manera masiva, pero con ese enfrentamiento abierto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, eso probablemente demore mucho más de lo que debería. Mira, yo creo que aquí van a ponerse de acuerdo, porque la ATU es la que tiene que entrar en esto, sí. ¿no? Y también creo que es importante de que todos reconozcamos que tenemos un problema, que es el tránsito, y aquí se está tratando de resolver ese problema. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que hay otros lugares en el Perú donde también se pueden traer los trenes y no hay que... Y ahí quiere entrar él como presidente, ¿no? Y al final será la gente, si decide el postular, que vote o no vote. Del otro lado está también el señor Acuña, que ha tenido pues más licencias y vacaciones, que ya quisiera uno tener tantos días libres fuera del país, en sus casas, en Madrid y no sé dónde más, que él mismo ha declarado que se va para descansar de los problemas de la ciudad. Y claro, y ahora está anunciando también Acuña presidente y en una campaña en la ciudad de Piura. Entonces, digamos, considera el señor Acuña que está haciendo una gran gestión en la libertad, cuando la criminalidad, por ejemplo, ha desbordado Patás, Trujillo, y que eso es suficiente como para postular ahora a la presidencia. Mira, Tatiana, la campaña de facto ya empezó. Una campaña larga, agotadora, pero ya empezó. Hablando del señor Acuña, tienes las mayorías, hoy día mismo tú puedes ver en las calles de Ayacucho, en Huanta, en Huamanga, pintas de Acuña por todos lados. En otras ciudades de Huánuco también. Entonces, ¿qué cosa es la campaña? No solamente son los candidatos, sino aquellos que aspiran a ser candidatos, que ya están haciendo pintas, están haciendo gastos, muchos relacionados con gobiernos locales, y eso es lo complicado. Entonces, aquí en la alerta son dos cosas. Están los líderes, pero también están el uso de fondos del gobierno, de los gobiernos, para promover campaña, el uso de equipos, materiales, vehículos. Eso es fatal, y no hay nadie que controle. Aquí en el Perú todo el mundo hace lo que desea. Porque no hay orden, no hay autoridad. Si vamos al protagonismo del señor alcalde de Lima, del señor gobernador de La Libertad, yo soy de la opinión de que la mejor manera de que, no digamos se controle, sino de que la vida política agarre su nivel normal y fluya, es la libertad. Si quieren postular, que postulen, que empleen sus propios recursos, que no mezclen campaña con actos oficiales, porque quien va a decidir es el pueblo.
la población. Entonces la población dirá, sí, el señor Acuña ha hecho un excelente trabajo de seguridad, todo el mundo lo quiere. Ahí, ese es el problema, ¿no? Pero para ello las autoridades electorales tienen que ser transparentes, claras y limpias, y también ahí cogemos bastante. Ya, pero también un poco de ética, ¿no? Por parte de las autoridades, ¿no? Se ¿Le necesita, parece? claro. Mira, lo que tenemos que hacer es que es una necesidad que las instituciones que se manejan con ética. Pero si tú no las controlas de afuera, ahí viene el problema. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser claros que se necesita, vuelvo a repetir, primero la difusión de los candidatos lo más pronto posible y después cómo se controla la votación en sí, y ahí es una gran tarea no solo de la derecha, sino de la izquierda, de todo el mundo, de controlar que verdaderamente nosotros, cuando se diga que hay un presidente, estemos de acuerdo en que sí, pues ese señor es presidente, pero aquí han pasado creo que 2 presidentes y todos decimos, nadie está seguro. Y esto recién está empezando, ¿no? Recién. Porque hay que ver también el financiamiento, si economías ilegales están financiando campañas, están por ahí infiltradas o ellos mismos tienen algún tipo de aspiración de cargo público. Todas esas cosas que van a ir saliendo en la campaña, una campaña que va a ser larga, que va a ser agotadora, que va a terminar en teoría el día de las elecciones, pero que probablemente vengan después una serie de quejas y reclamos y este fantasma del fraude vuelva a salir. O sea, va a ser un proceso probablemente el más complejo que tengamos, ¿no? Con la cantidad de candidatos y todo esto, lo que nos espera va a ser duro. Sí, es más complejo y más complejo, más inseguro también, porque vemos la presencia de economías ilegales que se empoderan en el país y generan extorsión, corrupción, ¿no? Cooptación, soborno, eso genera, pueden alterar el proceso. O sea, en la misma línea de lo que sucede en México, en Colombia, que ya sucede, y en Ecuador también, porque todo eso es una ola que llega hasta acá. Entonces, si no hay un plan, bueno, siempre tienen que haber cosas, ¿no? Ni el Congreso, nadie está mirando lo que puede ser un proceso sumamente turbio, con infiltración del crimen, con robo de actas, con sabotaje de mesas. De acuerdo. Eso va a ser... Y para no hablar de la violencia sobre candidatos, sobre todo en zonas alejadas, donde hay actividades criminales consolidadas. Muy bien. Señor Márquez, un último comentario, ya antes de ir finalizando. Bueno, yo creo que necesitamos que nuestras autoridades, a pesar de tener puntos de vista contrarios, se den cuenta que todos los jóvenes se quieren ir, ¿ok? Esa es una realidad. No podemos seguir así, no podemos seguir así. Y lo importante aquí es que entre la municipalidad y el Ministerio de Transporte se pongan de acuerdo. Ojalá, sí. ¿No? Se pongan de acuerdo porque el país necesita trenes. La verdad que yo he vivido bastantes años afuera y decía, ¿cuándo va a haber en mi país trenes? ¿No? De acuerdo. Entonces aquí necesitamos los trenes. Sí, y que las autoridades caminen en ese sentido. Gracias a los dos por haberme acompañado esta noche, muy gentiles por haber estado aquí. Me voy a una pausa.